Y vamos a analizar en un panel de mujeres el panorama político y arranca Voces del Poder. Saludamos a Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Y saludamos a Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. ¿Cómo estás? Hola, muy bien y contenta de que se haya ido Gareca. Yo creo que esa es una tremenda novedad para los futboleros y quienes seguimos a la selección chilena. Mira, yo pensé que ibas a hablar de Rodolfo, las incorporaciones, habla de la salida. Pero bueno, hablemos del partido que juegan ustedes también y que tiene que ver con la carrera presidencial. Y voy a partir por esto de lo que nos enteramos en las últimas horas. Aterriza, se acaba el misterio. Finalmente, Rodolfo Carter en el comando de José Antonio Kast. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son las expectativas y todo? Y luego vamos a analizar qué tiraje le dan, ¿no? A la campaña. Estamos muy contentos de que se haya sumado Rodolfo Carter al comando, al equipo de seguridad puntualmente, a reforzar este equipo que ya estaba trabajando, ¿cierto?, con el general Vial y el general Barzaletti, generales en retiro, y que de hecho habían estado hace poquitos días en la frontera recorriendo, viendo todo lo que tiene que ver con la propuesta de este escudo fronterizo que presentamos hace poquito tiempo, y la experiencia del alcalde Carter en materia de seguridad ciudadana, en cómo enfrentó el narcotráfico en su comuna, creemos que es algo que va a potenciar mucho más, digamos, nuestro plan de seguridad, porque él, sin tener una ley, solo con los instrumentos administrativos, ¿cierto?, por los permisos de construcción que no estaban regularizados, pudo demoler, ¿cierto?, aquellas casas que no se encontraban regularizadas y que estaban ligadas con el narcotráfico. Entonces, cuando tú quieres hacer cambios, no necesitas de una ley, no necesitas de un ministerio, necesitas de las herramientas que están a la mano, digamos, para ejercer, y creemos que va a ser una buena... Un buen compañero de equipo en el equipo de seguridad, valga la redundancia. Desde el punto de vista político, ¿qué significa? ¿Cómo ves tú la incorporación de Rodolfo Carter, que en algún momento quiso primarias, ¿cierto?, con la candidata de Chile Vamos? Esto no ocurrió y hoy día aterriza. ¿Cómo lo analizas desde el punto de vista político? A ver, yo creo que a estas horas de la mañana probablemente en el comando de Lynn Matei no estén celebrando con un desayuno la incorporación de Rodolfo Carter al equipo de José Antonio Kast. Porque es gravitante. Es una figura. Nadie podría decir que no. Fue alcalde de la Florida, tuvo allí, digamos, una figuración pública importante. Se preocupó también mucho de tenerla, de ser más allá de ser un alcalde, de ser una voz en el debate nacional, sobre todo en materia de seguridad. Y también fue, digamos, o se dio a entender, él también lo comunicó así, que fue ninguneado por Chile Vamos, que intentaron impedir que su heredero político fuera candidato a la alcaldía de la Florida, ganó. Entonces creo que es una figura que ha sido problemática para Chile Vamos, pero que sabe que tiene un peso, Ahora, entonces creo que en una semana donde Lynn Matei no está celebrando los números de la encuesta CADEM, es digamos, una noticia más que no debe estar siendo bien recibida en su comando. Pero yo quería poner otro punto que creo que es el central. La figura de Rodolfo Carter, sumada al equipo de seguridad de José Antonio Kast, junto con otras personas, las que tú también mencionabas, creo que va marcando una línea que a muchos nos preocupa en materia de seguridad. Es una persona que ha jugado con lo que se conoce en la jerga como populismo penal. Es plantear que se puede combatir de manera seria y eficaz a la delincuencia con medidas rimbombantes, con medidas muy, digamos, vistosas, pero que no van al fondo del asunto. Yo quisiera preguntarle a él y a José Antonio Kast o a Ruth, que está acá, por ejemplo, qué piensan del levantamiento del secreto bancario, que es algo a lo que la derecha se ha opuesto muy tenazmente, y de acuerdo a, digamos, toda la investigación internacional en materia de criminalidad organizada, no es la bala de plata, pero es un paso muy importante para seguir la ruta del dinero. Entonces creo que aquí se abre un debate que está abierto hace tiempo en Chile, el debate sobre la seguridad y qué es lo mejor
qué el país puede hacer en esta materia para combatir de manera efectiva el crimen organizado y qué son medidas voladeros de luces muy vistosas pero poco efectivas y que ponen también siempre en tensión el Estado de Derecho, las libertades civiles, los derechos humanos, y ahí también se toman modelos que el Partido Republicano y otros sectores de la derecha han tomado, como el de El Salvador, que son muy, muy preocupantes en materia de respeto al Estado de Derecho y las libertades civiles. Ruth, quiero que puedas responder esto y quiero sumar un antecedente porque ayer estuvo justamente aquí mismo Arturo Esquella y hablaba de ciertas cosas que de modelo Bukele que habían ido a ver solo en materia de seguridad y que ellos esperan poder replicar, como esta famosa cárcel que tiene un radio de 7 kilómetros y donde aquellos condenados podrían llegar a ese lugar incluso sin recibir visitas de familiares, lo que yo entiendo viola algunos tratados que tenga que ver con los derechos humanos. Por lo tanto, quiero sumar esos antecedentes para que puedas responder a lo que dice Pierina y preguntarte también por el levantamiento del secreto bancario, que no son medidas excluyentes unas con otras, sino más bien... Sí, efectivamente el debate del secreto bancario ha estado harto tiempo en la palestra, digamos, pero desvía el foco de lo importante, porque además hoy día existe el levantamiento del secreto bancario. Hoy día tú vas con una orden judicial, con una orden judicial, en este caso el Ministerio Público se acerca al juez de garantía y le solicita una medida intrusiva, que en este caso es el levantamiento del secreto bancario. Así como existen otras medidas intrusivas, registro de llamadas y otras que es cierto están a disposición, digamos, del Ministerio Público de ir a solicitar a un juez de garantía. Dejar esto abierto al arbitrio de solo una persona, que no pase por un juez, la verdad que a nosotros no nos parece razonable. Hoy día están las herramientas para eso, de hecho la ley 20.000 entrega mucho más herramientas en medidas de persecución y de investigación, donde está el agente encubierto, donde está el colaborador eficaz, como lo llama, ¿cierto?, la ley 20.000, la ley de drogas, y existen las herramientas para eso hoy día. O sea, la ley de drogas, para seguir la ruta del dinero, existen las herramientas necesarias para hacerlo. Cuando tú dejas, como te decía yo, al arbitrio de cualquier persona sin tener una autorización judicial para estas medidas intrusivas que son de la ruta del dinero, muchas veces se malutilizan. Hoy día las herramientas existen, yo creo que ningún juez no tengo conocimiento, digamos, de que haya una negativa de un juez a levantar el secreto bancario en relación a seguir la huella del narcotráfico, pero también hay que utilizar otras herramientas. Hoy día los narcotraficantes por lo general utilizan palos blancos para blanquear, ¿cierto?, sus bienes, para blanquear el dinero, y ahí tiene que haber también una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, incluso de las automotoras cuando te van a comprar un vehículo en efectivo, digamos, porque hoy día nadie anda comprando autos de alta gama, que son además los que compran las personas relacionadas al crimen organizado con 30 millones en el bolsillo, digamos, en efectivo. Entonces creo que también hay otras medidas que hay que operativizar para que acordonemos, ¿cierto?, este blanqueamiento que hace el crimen organizado y el narcotráfico puntualmente. Ya, esa es la respuesta justamente al levantamiento del secreto bancario, pero tengo que avanzar los otros temas, pero por aquí Pierina hablaba de ciertas medidas populistas en torno a la seguridad y quiero saber también tu percepción respecto a lo mismo y con todas estas medidas que vienen, ¿cierto?, y que fueron muchos de ustedes a conocer ahí justamente que había establecido Bukele. Sí, efectivamente se reunieron con el ministro de Justicia. Pero más de eso te quiero preguntar desde esta mirada como medidas populistas, ¿cómo lo No, la verdad es que no son medidas populistas. Hoy día lo que la gente pide efectivamente es que los delincuentes sean los que estén encerrados, estén tras la reja y no hoy día uno mismo que se autoimpone una especie de toque de queda, porque después de cierta hora tú no sales a la calle, los restaurantes que antes atendían hasta más tarde, el mundo nocturno que funcionaba hasta muchas altas horas de la noche, hoy día ya no está funcionando porque la gente se tiene que volver ante a sus hogares, los trabajadores, y porque su seguridad está vulnerada día a día, y las medidas que nosotros hemos presentado van en la línea de construir cárceles especializadas, segregadas, donde tengas a personas condenadas por crímenes
y no mezclar a la población común o por ejemplo, al delincuente primerizo con la población común, con la población de crimen organizado, de bandas ligadas al narcotráfico, a sicariato, a penas que son de crímenes, digamos. Porque de otra manera tú no tienes rehabilitación, no hay reinserción social para aquellos presos que han cometido un hurto, algo de menor cuantía, digamos que están pocos días, en la cárcel están 61 días, 500 días. Para esas personas tú necesitas tener un modelo de carcelario distinto para poder lograr la reinserción social. Pero en cambio, para quienes han vulnerado y quienes han, no sé, por ejemplo, quienes son sicariato, digamos, ellos al momento de vulnerar la ley saben que están también transgrediendo los derechos humanos del otro y están renunciando a sus propios derechos. Por lo tanto, cuando tú dices, pobrecito el preso que no va a poder ver a su familiar, pucha, pobrecito el preso debió un criminal que tiene además un prontuario profundo. Sí, es una conversación larga, por supuesto, Sí, el tema de seguridad, pero quiero volver al tema político mismo en este análisis, Pirina, y quiero hablar de los empates técnicos, ¿cierto? Porque hoy día arranca también la franja, cuánto va a determinar o no, entramos en la veda de las encuestas, así que nos quedamos con este dato del empate técnico y que Vinter es superado por Jara. Y Toá ahí también, ¿cómo ves tú el análisis de estos empates técnicos de cara a lo que viene ahora, que son las primarias? Y además que hay un sector que tiene primarias y otro no. Entonces, ¿esto desgasta o no desgasta? ¿Cómo? Porque vamos a ver diferenciación entre los mismos candidatos para poder acaudalar sus votos. A ver, partamos por los empates técnicos. Creo que entramos a una primaria y a una veda de encuestas, claro, y vamos a quedar en la expectativa y con resultados muy estrechos. Y que son empates técnicos, digamos, y son cifras que muestran que los tres candidatos, la que va punteando y la que la va alcanzando y Gonzalo Vinter, son competitivos, que va a ser una primaria competitiva. Y que por lo tanto los cuatro candidatos sí, tienen que hacer un esfuerzo muy grande en estas semanas para obtener la victoria. Todo el mundo sabe que en las campañas políticas, mientras más se acerca la fecha de la elección, cada día es más importante. Hay personas que toman la decisión de por quién van a votar muy encima de la elección, incluso algunos casi al entrar a la caseta. Pero que hay otro desafío, porque además hay que movilizar al votante en una elección que no es obligatoria. Es una Por lo tanto, si yo no tengo candidato, en este caso no voy. Es una elección extraña. O sea, todas las están siendo desde que hay voto obligatorio. Entonces, cada nueva elección a la que llegamos, que por primera vez, digamos, ocurre en este nuevo contexto, entramos un poco a ciegas. No sabemos cuánta gente va a ir a votar, porque también en la primaria anterior hubo primarias también en la derecha. Esta vez va a haber primarias solo en un sector. Entonces, bueno, primera cosa, el primer desafío, o uno de los más importantes, es movilizar gente a votar. Y efectivamente, para quienes somos de este sector político, digamos, el número, cuánta gente participa en esa primaria, es importante. Saber cuánta gente eres capaz de movilizar. Creo, a tu pregunta, si la fricción que se va a provocar en un necesario, digamos, debate y de diferenciación entre las candidaturas va a sumar, va a restar. Mira, toda la gente que más o menos entiende de estas cosas, de análisis electoral y de procesos, digamos, electorales, indica que es bueno tener primarias, que es difícil que un sector no salga fortalecido de unas primarias, en el sentido de que si bien hay discusiones, y han sido discusiones muy ásperas, pensemos en las primarias anteriores. Todos los, digamos, candidatos yo recuerdo la primaria entre Jadwe y Boric fue una primaria áspera. En la derecha ha habido primarias ásperas. Recordemos la famosa primaria que enfrentó a Osandón con Piñera, fue súper áspera, pero creo que no hay nada que indique que no sean procesos beneficiosos para las candidaturas y para los conglomerados políticos. El perjudicado es el que no va. Yo creo que sí, porque, bueno, todo lo que se ha dicho, que pierde la franja, pero también pierden... El Partido Republicano nunca iba a primaria y... Es que el Partido Republicano... Bueno, y el candidato de Chile Vamos, que fue a primaria la vez anterior, no pasó a segunda vuelta. Eso fue una excepción, fue una rareza, porque es verdad que con el Chile de ahora, el Chile con voto obligatorio, todo, es un Chile distinto, es un votante distinto, el nuevo votante, en nuestra fundación lo hemos estudiado, es un votante agotado de las votaciones, además. Al anterior. Sí. Y son un montón de gente. La movilización en primarias cuesta mucho porque
la gente está un poco decepcionada con el tema de la política. Entonces, cuando pones, y hemos estado en un periodo eleccionario, no sé cuántas elecciones hemos tenido estos últimos 4 años, por lo menos 8 o más elecciones, entre los plebiscitos de entrada, después... Sí, hemos votado todos los años, porque se suman los plebiscitos. Entonces, hay una especie de fatiga eleccionaria, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuesta mucho movilizar y además los recursos que se invierten son bastante, que uno podría mejor tener una primera vuelta amplia y que la primera vuelta en definitiva sea la primaria. ¿Y desde tu sector nunca han pensado el poder, cierto, definirse en primaria? No, nunca ha sido una alternativa, ni siquiera con Johannes Kaiser. No. ¿Esperarías que Johannes Kaiser se pudiera en algún momento bajar en favor de...? A ver, Johannes ha tomado una definición y nosotros en ese sentido hemos sido respetuosos. Así como a nosotros hace un tiempo atrás, en la elección pasada, de hecho, nos decían, oye, pueden bajarse, o en la primera elección que tuvimos en 2017, y él ha optado por llegar hasta la papeleta en noviembre y creemos que es una aspiración, digamos, un anhelo válido. Amplifica el debate, amplifica el mensaje del sector de la derecha y nosotros no tenemos como ninguna autoridad para decirle a Johannes que se baje. O sea, de hecho, no es una conversación que tampoco se dé en lo puede privado. Exigir, pero podría esperar. Claro, lo puedes querer. O sea, yo siempre lo he señalado. Uno dice, sí, teniendo un candidato es mucho más fácil. Pero creo que aquí lo que uno tiene que lograr hacer más que convencer a un candidato que se baje es convencer a la gente que las propuestas que tú tienes son las mejores para Chile. Y yo creo que en eso nosotros hemos mostrado semana a semana propuestas distintas que han ido conectando con las necesidades de las personas y eso ha ido generando un debate porque se han abierto distintos debates en torno a las políticas públicas que nosotros hemos ido presentando y eso genera también adhesión en la ciudadanía y ahí tú vas viendo si vas conectando o no con la gente. Y creo que eso ha sido muy positivo porque, no sé, cuando hablábamos de las contribuciones se abrió un debate, cuando hablamos de la lista cero en espera se abrió el debate, cuando hablábamos del escudo fronterizo, anteriormente hablábamos de la zanja, hoy día hablamos del escudo fronterizo, también se abrió un debate, cuando hablamos de las pistolas Taser también se abrió un debate y eso es positivo porque tú vas tomando el timing de la ciudadanía en los temas que hacen sentido y son necesarios hoy día. Y volviendo a los empates técnicos y encuestas, etcétera, esta pregunta va a ser para las dos, pero eso es lo que en el fondo tiene, porque dicen los expertos en encuestas que no hay que ver encuestas aisladas, sino tendencias. Y en ese sentido, eso es lo que tiene hoy día a José Antonio avanzando incluso por sobre una candidata que estuvo súper posicionada como la favorita voy a hablar del sector desde la centro hasta la más derecha, que es Evelyn Matei. ¿Es eso justamente o es la estrategia que ha tenido Evelyn Matei en esta campaña o todas las anteriores? ¿Cómo? Nosotros nos centramos en lo que nosotros hemos ido haciendo. José Antonio partió hace un par de años con esta gira de recorrer las 345 comunas. El conocimiento que te da de las necesidades desde la persona que vive en Bisbiri hasta Tierra del Fuego es impagable, digamos, hacer ese recorrido. Creo que es el candidato que tiene más conocimiento de las realidades locales. Y eso ha sido toda una estrategia, una hoja de ruta que nosotros nos trazamos y nosotros más allá de las encuestas, que por cierto son positivas, te suben el ánimo, hace que la gente que en algún minuto está dudando se quiera sumar, pero nosotros más allá de eso hemos mantenido esta hoja de ruta y hemos ido trabajando en el paso a paso que nos hemos ido trazando. Y yo creo que eso también a la gente le da seguridad, que nosotros nos vamos cambiando según la encuesta, si subimos o bajamos, según lo que dice el otro, según lo que anuncia. No hemos caído en la pelea pequeña, sino que más bien en poner a Chile en el centro, a las personas en el centro, porque hoy día Chile no puede seguir esperando. O sea, las personas no pueden seguir esperando que venga alguien con una varita mágica y transforme la seguridad, porque es un trabajo largo, pero es un trabajo que necesita valentía, coherencia, mucho coraje, y eso lo tiene José Antonio. Te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué crees tú que es lo que tiene en este caso a la candidatura de José Antonio Kast? Como dices tú, tomando un desayuno no tan agradable, sobre todo hoy día, ¿cierto? Con la incorporación de Rodolfo Carter a Evelyn Matei. Pese a que Diego Paulsen el lunes dijo acá que los opositores no están aquí, sino que están en la oposición, pero bien sabemos dónde se disputan los votos. ¿Cómo ves tú? Pero también dijo Diego Paulsen que acusaban recibo del resultado de las encuestas. A ver,
Creo que hay dos cosas. Por una parte, los errores de Evelyn Matei y sus zigzagueos. Creo que es una candidatura que para quienes son de centro derecha se ha corrido demasiado hacia republicanos y libertarios, o sea, que se ha ido derechizando más de lo conveniente, de lo esperable para personas más de centro derecha. Y me parece que es una candidatura que ha zigzagueado, que cuesta saber, digamos, si uno le puede reconocer ¿Y eso se refleja en Evelyn y Matei? Evelyn y Matei, pero también en una candidata que, si ustedes recuerdan, porque la memoria es frágil, pero para el segundo proceso constituyente ya dijo, pero con mucha seguridad, y creo que también fue en este canal, que si se ponía en riesgo el aborto en 3 causales, ella no iba a llamar a aceptar esa constitución, a votar a prueba o a favor, creo que era esa votación, y después cambió de opinión en muy pocos meses y llamó a aprobar la constitución, digamos, que se le llama la constitución republicana por el amplio margen, ¿cierto?, de constituyentes que tenían ahí. Entonces, es una candidatura zigzagueante que salió hablando de pena de muerte, reaccionó muy rápidamente y destempladamente frente al cambio, digamos, de estatus de la cárcel de Punta Peuco. No se nota una estrategia clara. Es una candidata que realmente uno la ve de afuera y dice, esta mujer está zigzagueante, está perdida, no tiene como un norte claro y, digamos, han ido cambiando de estrategias, en fin. Y se ven como manotazos, ¿cierto?, de un poco de abogado, porque incorporaron a nuevas personas ahora al comando y todo eso se hace como noticia, pero también no sé si es natural, pero es una candidata que lleva mucho tiempo en campaña. Entonces una suerte de fatiga electoral y de errores, digamos, se pueden cometer si no tienes bien claro el norte. Y creo que no lo tiene tan claro. Si uno le pudiera reconocer algo a José Antonio Kast, que evidentemente ustedes sabrán que no es mi candidato, es que es un tipo que va, digamos, con una línea que no se mueve de la línea en la que va, o sea, es prácticamente inamovible en sus posiciones. Muy pocas veces uno lo ha visto morigerar o cambiar de opinión, y que ha estado más bien en silencio. Ha hablado muy poco, y las pocas cosas que ha dicho han sido muy filosas, digamos, y creo que esa estrategia le ha dado rédito. No se ha estado metiendo en la chimuchina del debate de pasillos cotidiano de la política, en el ruido ambiente, y las pocas veces que ha salido a hablar, como Ruth lo ha dicho, ha marcado puntos, ha determinado la pauta. Ahora, creo que hay que reconocerle esas cosas a la candidatura. Ayer en estas mismas Voces del Poder decía, no es solo ser candidatos tanto tiempo, porque finalmente igual José Antonio Kast ha sido candidato mucho tiempo, sino más bien lo difícil es ser primero a tanto tiempo, que eso también puede ser otro factor. Oye, mira, tengo poco tiempo, pero hay una cosa súper importante y que tiene que ver con la reforma del sistema político, que ayer sale del Senado, entra a la Cámara de Diputados, incomoda a algunos, ¿cierto?, con este umbral del 5% para ingresar a la Cámara de Diputados, pero que también busca resolver algo que muchos llaman la fragmentación. Por lo tanto, ¿cómo ven que se ha dado esa conversación? ¿En qué pie? ¿Cómo valoran o no el proyecto que está en el Parlamento? Vamos a partir por Ruth para... A ver, nosotros hemos señalado que efectivamente se necesita un cambio al sistema político, porque cuando tú no logras tener mayorías amplias, cuando no logras tener esta estabilidad que muchos criticaban del sistema binominal, pero que permitió, digamos, darle estabilidad y gobernabilidad a Chile, es muy difícil implementar políticas públicas con tanto cambio o con tanto partidismo que hay hoy día, fraccionamiento en los partidos políticos. Sin duda, el poner barreras para no solo la existencia del partido en cuanto a las votaciones, sino que también a la creación de partidos nuevos, yo creo que ahí hay harto que avanzar todavía. Nosotros quedamos cortos con la propuesta de rebajar el número de diputados y de senadores. Creo que aquí, es difícil que ellos mismos se autovoten para eliminarse, digamos, pero creo que hay que hacer un redistritaje. Nosotros lo propusimos hace un tiempo, nosotros somos partidarios de bajar el número de diputados cuando se cambia, ¿cierto?, el sistema binominal. Además, se integran nuevos escaños tanto en la Cámara como en el Senado, y eso no ha ayudado a tener una representación real, sino que más bien es una representación muy individualista, que si bien es un fenómeno internacional, por decirlo de alguna manera, de la inmediatez, de cómo es mi proyecto y yo lo quiero sacar adelante, más allá de buscar el consenso general, creo que eso le ha hecho un daño a la política, y estamos en un momento de poder reparar
ese fraccionamiento que ha debilitado además también las estructuras de los partidos políticos, que empiezan a surgir nuevos partidos que al final parecen pymes familiares más que venir a contribuir a la democracia, que son, cierto, para lo que están los partidos políticos fuertes. Pierina, ¿cómo lo ves tú? Ya, yo lo veo con más preocupación. Creo que es un proyecto que al no ser una reforma integral, no solo del sistema político, sino de los mecanismos de representación de la ciudadanía, no va a resolver los problemas que se propone resolver. Y creo que hay un problema en el diagnóstico. Siendo la fragmentación un problema que no vamos a negar, creo que no es, o creemos muchas personas que hemos salido a criticar, digamos, la orientación de esta reforma, que no es el origen de las problemáticas de nuestro sistema político y de los problemas de representación que hay en la política. Hay un problema de fondo, que es la enorme desconexión entre la política institucional, entre lo que pasa en el Congreso Nacional y la ciudadanía. Pero eso se resuelve con un Eso se resuelve con una reforma más integral, una reforma que además de apuntar a la fragmentación, por ejemplo, haciendo que no sea tan fácil fundar partidos políticos y que no sean pymes personales, efectivamente que sean proyectos y que tengan inserción territorial, regional, local, etcétera. Todo eso hay que hacerlo. Pero también hay que hacer, por ejemplo, una representación de sectores que han estado históricamente fuera de la política y que sería muy bueno que estuvieran adentro. Por ejemplo, escaños reservados para pueblos originarios. Por ejemplo, que hubieran normas más exigentes de paridad. Por ejemplo, o sea, tú hablas de una gran reforma, por supuesto, al sistema político. El problema es mucho más profundo, es que haya conexión, este que haya, por ejemplo, la posibilidad. Yo creo que de las cosas que podemos rescatar de los procesos constituyentes son las iniciativas populares de norma, que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley. Me parece que eso es una reforma bien encaminada. Aquí no hay balas de plata. Creo que apuntar a la fragmentación con alguna medida así puntual, la verdad, no va a resolver el problema político de fondo que tenemos en este país hace tantos años, y yo creo que no hay que disminuir el número de representantes, habría que aumentarlo, que sea más representativo ese Congreso de lo que es hoy. Dicen es distinta. No tengo más tiempo, así que yo conversaría eternamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Pierina Ferretti, directora ejecutiva del Nodo 21, Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Corte, volvemos de inmediato, no se vayan.